Pararapapam. Cuán bello es el Señor. 11 de la mañana con 7 minutos, estamos de vuelta. Qué buen canto, ¿ah? Él vive en mí. Era... ¿Cómo se llama este hermano? Te ayudo. Dame cuerda. Vicente Montaño. Bueno, pastor, aprovechemos los minutos que tenemos para conversar, porque se trata de eso, de conversar, ¿ah? De lo que fue y de lo que nos trae entonces para este día. Las preguntas, la verdad es que como yo se las reenvié, sí, no las tengo. Las tengo acá. Ya. Sí, las tengo acá. A propósito de Vicente Montaño, me recuerdo a los años atrás, cuando él venía acá a visitar la radio y qué sé yo, se le entrevistaba. Sí, pues de los 90. Conversaba con él. Y más atrás. Más atrás también. Más atrás. Una de las preguntas dice: soy separada y me encuentro vulnerable de pronto por mi situación. Me hallo tentada y me desmoralizo al pensar en mi futuro. Me gustaría que me aconsejaran al respecto. Es una pregunta que a lo mejor muchas mujeres podrían hacerse actualmente, ¿cierto? Como varones también. También, sin duda, tanto para el hombre como para la mujer, la situación de separación. Solo que se vive de forma distinta, sí, la separación, tanto la mujer como el varón. Pero ambos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Correcto, ¿cierto? correcto. Y yo creo que esa es la respuesta o el concepto específico para una situación de esta naturaleza, tal como la persona lo refiere ya en la pregunta. Hay un estado de vulnerabilidad, ¿cierto? Evidente a partir de la situación que la persona está viviendo desde que se separó. Claro. Porque ha habido toda una experiencia, toda una rutina, ¿cierto?, habitual en la persona. Entonces, de pronto, dejar de vivir lo que se vivió y comenzar a tratar de vivir una vida entre comillas normal, ¿cierto? No es fácil, ¿cierto? Y aquí la solución es buscar una experiencia con Dios. Al entender la posición en la cual la persona se encuentra, debe buscar una respuesta con mayor profundidad. Eso significa, ¿cierto?, entender de que estamos en una situación de debilidad. Por lo tanto, la vida en el espíritu debe ser tomada mucho más en serio que quizás como la vivimos en algún determinado momento de nuestra vida. Ahora también eso tiene que ver, ella es creyente, es cristiana, porque eso tiene que ver también en qué sentido, pastor, en que pueden venir muchas dudas, muchas preguntas para ella. ¿Por qué pasó esta situación si yo creo en Dios? Porque generalmente es eso. Cuando vienen situaciones a la vida de diferentes índoles, es como que uno se pregunta, ¿pero por qué me pasó esto? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo creo en el Señor, sirvo al Señor, oro, leo la Escritura, por qué pasan estas cosas? Yo creo que es conveniente entender de que no por el hecho de ser cristiano estamos libres, ¿cierto?, de vivir o experimentar situaciones que le ocurren a personas sin Cristo. Evidentemente, estando en Cristo, a nivel de porcentaje, hay mayor posibilidad, ¿cierto?, de sobreponernos no a las dificultades de la vida matrimonial, porque yo creo que tanto moros como cristianos vamos a tener la misma clase de dificultad al interior del matrimonio, porque el casarnos significa acoplarnos a una serie de realidades y circunstancias que nos toca vivir a ambos, ¿cierto? Y nos encontramos de pronto al interpretar las mismas circunstancias que somos personas con visiones distintas, ¿cierto?, sobre el mismo hecho. Entonces, el acople al establecer un propio criterio significa tiempo, significa conversar para entender cómo vamos a solucionar este tipo de criterios distintos que surgen, ¿cierto?, ya sea por formación intelectual, por formación social, por experiencias que a veces tenemos que son distintas. Por ejemplo, se casa uno que ha tenido una vida familiar totalmente normal y el otro quizás con papás separados. Entonces ya ahí hay un prejuicio, ¿cierto?, que subyace en uno de ellos que le hace mirar las circunstancias de otra manera. Entonces, si logramos superar ese hecho, nos vamos a mantener en el matrimonio, pero a veces la situación se hace irreconciliable,
¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hoy día, sobre todo con mucha más liviandad que en el pasado, las personas se separan. Pero una vez que se separan, descubren también que no es tan fácil la vida, ¿cierto? Siendo separado. O sea, Dios, como Jesús lo dijo cuando le preguntaron sobre la vida matrimonial, ¿te recuerdas? Sí, pues. Sí, Él sí. citó el principio en su estado original. Y Dios quiso que el matrimonio fuese para toda la vida. Pero luego de eso dice que en el campamento mismo judío, a causa de la incredulidad de la gente, Moisés tuvo que legislar al respecto. O sea, se tuvo que abrir un proceso de legislación en relación al matrimonio porque había quizás mucho conflicto de orden matrimonial y comenzaron a haber separaciones. Por las durezas de sus corazones. Claro, exactamente. Y cuando vino Jesús, la cosa ya estaba tan destemplada, ¿cierto? Que habían corrientes muy fuertes al interior de Israel y una de ellas hablaba de que las personas podían separarse por cualquier cosa. Es decir, ya no se hablaba de inmoralidad sexual de por medio o por alguna clase de enfermedad particular, sino que las personas podían optar por esta avenida con mucha facilidad. Era una escuela de pensamiento que estaba establecida en Israel. Había otra que era mucho más convencional, de acuerdo a la visión que hasta quizás nosotros tenemos. Pero existía esa diferenciación. El punto es que cuando ya estamos en la posición de separado, vamos a vivir este tipo de dificultades. Hoy día quizás en los prejuicios que existían en el pasado con una persona separada, probablemente han cambiado, ¿cierto? Sí. Sin duda que han cambiado. Ahora, esa vulnerabilidad de la cual habla la hermana, ¿cómo tiene que proceder ante eso? Yo creo que quizás las personas cuando hablan de vulnerabilidad hablan siempre de intimidad, ¿cierto? Claro, porque puede ser económica también, pero puede ser de afectos generalmente. Claro, hay varias cosas que podríamos tratar de responder en relación a esto, ¿cierto? Que las vulnerabilidades son afectivas, que las vulnerabilidades son sexuales, que las vulnerabilidades son económicas y que las vulnerabilidades eventualmente pueden llegar hasta sociales. Correcto. ¿Cierto? Sí. O en el ámbito espiritual, religiosas. Porque hay lugares, ¿cierto?, donde a las personas que están en esa situación se les aparta, ¿cierto? Sí. Y hay sitios donde ni siquiera cuando celebran la Santa Cena pueden compartir la Santa Cena. Entonces, ahora, todos esos criterios yo creo que hoy día están en un estado de reflexividad permanente. Porque por toda esta cosa que está ocurriendo, ¿cierto? Y estamos, yo creo que todos tratando de buscar sustancias de orden escritural para tratar de responder a las ideas clásicas que existen al interior de la Iglesia. Porque muchas de estos criterios son criterios más de carácter histórico que escritural. Escritural. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que debe prevalecer a la luz de un consejo o de una exigencia particular a una persona con estas características? Que la escritura prevalezca sobre ella o sobre él. Entonces, yo creo que la vulnerabilidad se produce a partir de estos criterios que establecimos y yo creo que una persona en condiciones como esta, lo primero que debe hacer es tratar de buscar a alguien que le pueda estar permanentemente guiando. Una mujer en condiciones, por ejemplo, de separación debe tener otra mujer que la aconseje. ¿Cierto? Primeramente, que ore con ella. Sí, amén. Que esté al tanto. Que esté al lado. ¿Cierto? Que esté al lado. Claro, que esté al tanto de sus necesidades. Y que de esa manera, por medio de esa compañía, de esa unidad que se logra con otra persona, se hace mucho más fácil la situación. Sí. Igualmente el hombre. Y particularmente se lo digo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a individualizarse con mucha mayor facilidad que la mujer. El hombre tiene esa tendencia a actuar por sí mismo. Y se hace más vulnerable a consecuencia de eso. ¿Ah? Pues se va quedando más solo. Claro, en su soledad puede optar a un sistema de doble vida, ¿cierto? Que solamente él conoce. Entonces, en esa posición, cuando la persona ya comienza a dar ciertos pasos, que lo comienzan a sacar de la vida en Cristo normal, de la vida en el Espíritu, la persona se hace mucho más vulnerable. Y el hombre debe entenderlo
que es así. Por eso que la importancia de que también él se alinee y se coloque bajo la autoridad de otra persona. Yo creo mucho en el valor y la importancia de estar siempre bajo la autoridad de otro. Autoridad entre comillas, ¿me entiendes? Porque no es que nos coloquemos y perdamos nuestra individualidad. No, estoy hablando de colocarnos en luz con otra persona e ir revelando las cosas que nos están apretando, que nos están afligiendo, que nos están haciendo difícil nuestra existencia. Más o menos eso es lo que podríamos decir en relación a esta pregunta. Podemos profundizar mucho más, pero eso significa porque hay que hacer muchas preguntas, claro, hay que hacer... No vamos a quedar solamente en esta pregunta. Correcto. Entonces, yo creo que la vamos a dejar de lado. Mientras tanto, otra persona pregunta, tengo varios problemas en mi vida, pero carezco de confianza para hablar con el pastor. Encuentro que no demuestra interés y he sabido que lo que se le cuenta de pronto se sabe en la iglesia. ¿Qué puedo hacer al respecto? Yo no sé si será tan así. De que lo que se le cuenta al pastor de pronto se sabe como corrillo generalizado. Claro, no debiera ser. No debiera ser, sin duda. Y aquí va, digamos, para el consejo para el pastor. Como pastores debemos siempre tener cuidado a quién le vamos a contar, ¿cierto? Lo que de pronto se nos cuenta a nosotros. Porque de pronto... ¿Como para pedir ayuda, dice usted? Es que de pronto hasta nuestra esposa, si se lo contamos a nuestra esposa, a lo mejor nuestra esposa tiene poca sensibilidad o carece, ¿cierto?, del autodominio adecuado y con facilidad a veces deja escapar ciertas... O pueden tomar como ejemplo la situación también. También, ¿cierto? Se pueden dar... en realidad, esto da para todo. Sí. Y en la viña suele ocurrir de todo. Y aprendemos muchas veces sobre la base de duros ejemplos. Todos. El punto es que yo creo que debemos intentar de todas maneras de establecer lazos de confianza con los pastores. Yo creo que hay malas experiencias, y si hay malas experiencias uno debe preguntarse, bueno, si considero que la cosa no está conforme a cómo debe estar, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cierto? Pero yo creo que uno puede hablar con los pastores siempre. Es tan útil cuando alguien viene y nos habla y nos hace referencia a algún campo minado nuestro, donde las cosas no están funcionando bien. Nos bendicen con su opinión. Nos bendicen, qué sé yo, colocando en luz ciertas áreas nuestras que quizás no han funcionado bien o que han causado daño. Uno, sobre todo cuando es un pastor joven, uno hace tanto daño a las personas por su propia, qué sé yo, potencia, energía, deseo de cambio, que muchas veces de transformación. Quiere hacer todo nuevo. Aquí vengo yo y las cosas van a ser distintas. Claro. Entonces, a veces criterios de esa naturaleza causan daño y nos alejan de las personas. Yo me recuerdo que en mi etapa de pastor de jóvenes, con la gente adulta, generalmente yo sentía que había un vacío de confianza o una lejanía de orden emocional con ellos. Con los jóvenes, perfecto, ningún problema, me llevaba muy bien y me relacionaba con ellos, pero a veces me dolía el hecho de no poder relacionarme mejor con los adultos. Es que ahí hay prejuicios por ambos lados. Exactamente. Los de más edad pensando, ¿y qué me va a venir a enseñar a mí? Exactamente. Y el más joven decir, bueno, ya pasó su momento de ellos, ahora es el momento nuestro. La gloria es nuestra. Claro, es como cuando Pablo, ¿no? Le Somos dice... los príncipes valientes. Es como cuando Pablo le dice, pues que nadie tenga en poco, le dice tu juventud, sino, pero también le dice, si no sé, ejemplo. Sí. Sí. Y esa es la lucha, ¿cierto? Y como hablábamos recién, fuera de micrófono, que debíamos orar, ¿cierto? Para nosotros los adultos ser libres de prejuicios, ¿cierto? A la hora de interpretar las corrientes culturales, las formas de actuación de la gente hoy en día. Quizás en el pasado yo pecaba a lo mejor sin darme cuenta de juzgar con mucha rapidez a los adultos y por ende a lo mejor creaba cierto que el abismo de generaciones, como suele llamarse, se hiciera más ancho. Sí. Pero uno va aprendiendo. Sí. Todos los días va aprendiendo. Y dentro de esto, pastor, de este ir aprendiendo, tan importante que es la comunicación.
La comunicación. Pero la comunicación verbal, mirándose a los ojos, porque ahora tenemos todos los medios de comunicación habido y por haber. O sea, a nivel ahora global. En un 2x3 nos comunicamos con otro país, el más lejano que sea, no importa, ahí está para comunicarnos. Pero hemos dejado esta comunicación. No, la comunicación frente a genuina, frente. ¿cierto? El traspaso El diálogo, correcto. del uno para el con conversar, el otro. Receptor. Experiencias, tantas cosas. Sí, claro, versus emisor, intercambio entre ambos. Claro. Esa es la auténtica comunicación. Correcto. Lo otro es simplemente frontalidad, muchas veces en el intercambio de información, pero ahí no hay comunicación. Claro. La comunicación se produce tal como tú la dices cuando podemos conversar. Y contarnos lo que pueda estar haciéndonos compleja nuestra existencia. Entonces, yo creo que para esta persona lo que podríamos decir es que debe seguir intentando desarrollar vínculos de confianza. Sí. Debe orar al Señor, ¿cierto? Para que esta relación aumente y que surja el interés. Yo creo que los auténticos pastores siempre van a tener interés en la vida de las personas. Sabiendo que hay una tremenda responsabilidad sobre ellos. Pero claro, porque van a tener frente al príncipe de los pastores. Van a tener que dar cuenta, ¿cierto? Sí, de sus acciones, ¿cierto? Entonces, si tenemos gente al respecto, al frente nuestro, les vamos a tener que atender. Ahora, muchas veces dicen algunos que los pastores suelen actuar más de acuerdo a cómo la gente se convierte al interior de una iglesia, pero parte de la conversión de una persona consiste en estar con esta persona y tratar de que sus niveles de madurez en Cristo aumenten. Por la vía de la conversación, ¿cierto? Otra persona pregunta, me suele ocurrir el oír voces y me da temor. Hechos que promueven dudas con respecto a la fe y las convicciones sobre mi Dios. Tengo pánico por vivir estos hechos. Encuentro que la lucha espiritual es un hecho muy difícil de ser vivido y me siento débil al respecto. ¿Qué me aconseja hacer para superar este tipo de experiencia? Me suele ocurrir el oír voces y me da temor. Yo creo que este es uno de los escenarios más comunes y corrientes en la vida de todo creyente. Todos nosotros de pronto escuchamos, ¿no?, en el ámbito espiritual cosas. Pero usted dice voces que están dentro. ¿De eso está hablando? Yo creo que la lucha espiritual entre la carne y el espíritu suele tener ingredientes muy subjetivos que a la hora de ser interpretados promueven conexiones verbales de esta naturaleza como la que él menciona, ¿cierto? Como de voces que surgen en nuestro interior, imágenes absurdas, qué sé yo, hasta, no sé, yo creo que la lucha espiritual da para mucho. ¿Me entiendes? O sea, no quiero escarbar y promover el terror al respecto, pero ustedes hablaron el otro día de un libro, me contaron de un libro que habían estado leyendo y que yo le dije, ese es un libro muy bueno para entender la dinámica espiritual. Sí, esa patente oscuridad. Sí. Esta patente oscuridad. De Frank Peretti. Ok, Peretti, yo creo que Peretti retrata muy bien lo que es la vida, la lucha en el espíritu, ¿cierto? Sí. Y yo creo que todos los que hemos leído el libro hemos comprendido mucho más de lo que nos ocurre, ¿cierto? En nuestra experiencia cotidiana. Sí. Yo no digo que sea normal estar siempre escuchando voces, pero uno puede escuchar voces. De vez en cuando sí. Sí, yo les conté, si no, lo por otro ejemplo, para volverse loco. Yo les conté lo que me había ocurrido a mí en mi primera crisis de orden espiritual o mi primer quebrantamiento en Cristo. Y que vino acompañado de una voz que traspasó mi corazón y que me dejó pero totalmente desorientado. Y que me apuntó al hecho de que en Cristo yo iba a perder mi cordura. Y estaba en un estado de tanta sensibilidad a consecuencia, ¿cierto?, de estar involucrado en muchas cosas. En otras palabras, estaba estresado. Estresado, correcto. ¿Cierto? El enemigo suele atacarnos cuando nosotros estamos más cansados. Porque cuando estamos más cansados, nos hacemos vulnerables. Sí, bajamos la guardia. La misma palabra. Claro. ¿Cierto? Una persona cansada
se hace vulnerable. Ya lo vimos la semana pasada. Hablamos sobre Elías, ¿cierto? Que en un estado de agotamiento escuchó externamente, ¿cierto? El hecho de que se le andaba buscando para matarle, y eso fue suficiente para que se desmoronase toda su defensa interior. Sí. ¿Cierto? Pero fue después que había tenido ahí tremenda... Claro, es que a eso estamos llegando. Es que estaba muy agotado. Agotado, muy cansado. Entonces, esto es algo que suele ocurrir en nosotros, que de pronto nos llenamos de actividades, trabajamos intensamente y no nos damos tiempo para descansar. De lo que hablábamos. No podemos mirar los tres. Administrar nuestro administrar el tiempo y tener momentos de ocio, pero que no son malos. Si ustedes observan la vida de Cristo, que es nuestro modelo, ¿cierto?, de gestión espiritual, tenemos que darnos cuenta de que Él de pronto se apartaba de las muchedumbres, se alejaba de sus discípulos y se iba al cerro, ¿cierto? Se apartaba porque necesitaba estar solo, necesitaba descansar. Recuerden la experiencia, la tormenta en la barca. Jesús iba durmiendo. Claro. ¿Y por qué iba durmiendo? Porque necesitaba dormir, estaba cansado. Así de simple. Exactamente. Entonces, de pronto, nosotros a veces tenemos actividades hasta tarde, y al día siguiente no nos atrevemos, los pastores, esto suele ocurrir habitualmente en los pastores, que por no promover ciertos prejuicios con respecto a su gestión, no son capaces de dormir un par de horas más como cualquier ciudadano, cualquier mortal. Claro. No, pero es que yo soy pastor. Oye, uno sufre mucho al respecto. Hay toda una etapa de vida en términos de organización, de horario, etcétera, y de dar testimonio a la comunidad, en la que uno anda siempre como perseguido como pastor. Yo tengo que estar trabajando, yo tengo que estar cumpliendo con mis horas de trabajo, yo tengo que estar siempre al pie del cañón, yo no puedo faltar, y etcétera. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo alguna clase de recurso y claro, yo creo que debemos tener una agenda, ¿cierto? Y ojalá una agenda que ilustre lo que nosotros hacemos diariamente, para que cualquiera persona que quiera juzgar nuestro trabajo pueda ver lo que estamos haciendo. Y vamos a darnos cuenta de que nuestra gestión es tan igual a cualquier otro, y que muchas veces se hace problema la vida del pastor cuando no tiene días de descanso, claro, porque suele vivir una especie de 24/7. Yo sé que nadie puede vivir ese 24/7. Hay uno solo nomás. Exactamente, ¿cierto? El único que trabaja siempre. El único que está siempre ahí. Pero el punto en cuestión es que yo creo que debemos dejar de lado esos prejuicios si es que estamos funcionando criteriosamente. Por otro lado, yo creo que el desorden y el carecer de una agenda de trabajo también nos hace más difícil la situación. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estábamos hablando sobre las voces que... por el cansancio que viene. Es muy interesante de que a veces los conflictos espirituales se producen por el desorden en los horarios. Claro. En los horarios, miren. ¿Dónde puede llevar un desorden de horario? A desarrollar conflictos de orden espiritual. Claro. ¿Por qué? Porque una persona cuando está constantemente pasando a llevar ciertos criterios de horario, va dañándose interiormente, se va sintiendo culpable. Y una persona que está en un estado de permanente culpabilidad corre riesgo de colapsar. Obvio. ¿Cierto? Sí. Muchas veces detrás de la culpa está el estrés profundo y hasta la depresión. Así es. No se trató adecuadamente, la persona no descansó delante del Señor, no orientó, ¿cierto?, su quehacer, su indisciplina delante del Señor, y por eso se ve en situaciones como estas. Ahora, como tú hiciste mención al hecho de que las personas que escuchan voces son las personas que están en un estado, ¿cierto?, de enfermedad mental, ¿cierto? Es muy interesante a veces conversar con personas que están en estados eclesiales de mucho trabajo y muy intensos. He conversado muchas veces con pastores y líderes que me dicen que en esas circunstancias, cuando están muy intensamente atareados,
han escuchado cosas de esta naturaleza como la que mencioné. Pero vos... Como voces del enemigo. Ajá, ya. Acusándoles. O insinuándoles o diciéndole lisa y llanamente en distintas cosas. Cualquiera cosa. Tratando de rebelarse contra Dios, tratando de rebelarse ante alguna situación de cualquier naturaleza. No sé si logro ser claro. Entonces, se escuchan esas voces. Y no es porque la persona tenga un desbalance de orden psicológico. Pero el desbalance psicológico se puede producir a consecuencia de mucho trabajo. Claro. No es lo mismo que una enfermedad ya de orden psiquiátrica. Propiamente tal. Claro, mental propiamente tal. Sí. Yo creo que... Hay que hacer una diferenciación ahí. Exactamente, estamos haciendo una diferenciación. Esto es importante de que muchas veces, por no entender bien esta lucha interior, las personas suelen enfermarse más de lo que debiese ser. Ojo, muchas veces los profesionales en el ámbito de la salud hablan de que un alto porcentaje de gente con experiencias religiosas se ven a veces confrontados por este tipo de dificultades, por enfermedades de esta naturaleza, por el hecho de que hay una mala orientación con respecto a lo que es la lucha espiritual. Si hablamos, Pablo dice el día malo muchas veces es una lucha, una jornada de confrontación, ¿cierto? En el orden espiritual. Hagamos todas las preguntas que podamos al respecto para poder dar más luz a este fuego que estamos encendiendo. No, es que hay que tener mucho cuidado, pastor. Estoy pensando en esto porque de verdad que uno generalmente escucha eso, ¿Sí? No, es que porque se rayó. Y uno de pronto encuentra mucha gente, ojo, que dice ser creyente o generalmente dice soy evangélico, soy evangélica, pero encuentra como que mentalmente no andan muy atinadamente, po. Mira, tengo acá un libro. A ver. De un amigo que es brasileño que se llama Glenio Fonseca Paranaguá. Un libro que tiene como título Pisadas de lobo en la tranquera. Hay un capítulo de él donde él habla acerca del psicópata. Es muy interesante este capítulo. Lo traje así por si de repente lo tomábamos el libro. Él comienza el capítulo diciendo: la raza de Adán se encuentra profundamente enferma. Como vimos, él habla del capítulo anterior, dice de que tenemos muchos desórdenes de orden psicológico en esta tierra. Todos sufrimos de algún mal en el campo de la mente. Todos. La cuestión de fondo en este asunto es el nivel de gravedad de la enfermedad que nos afecta. Claro. Sin embargo, nadie escapa de este diagnóstico siniestro, aunque universalmente genérico. Hay algunos que se encuentran en un estado más grave que otros. Aún así, todos nosotros, de alguna forma, estamos afectados por un determinado síntoma de alguna enfermedad emocional. La declaración es drástica en extremo, pero profundamente verdadera. Nosotros somos una especie rara que está intensamente enferma por dentro. Alguien sugirió que el mundo es un gran manicomio y que todos nosotros somos, en cierta medida, verdaderamente chiflados. No hay duda de que la agitación nuestra de cada día es un hecho innegable, ya que no hay nadie sano o exento sin alguna señal de demencia en el fondo, por menor que sea. Las patologías son muy variadas, y la gravedad difiere en intensidad. Pero la gran verdad es que todos nosotros somos portadores de alguna afección mental. Mucha gente rechaza esta estadística global y con frecuencia los casos más graves son los que más patalean. Uno de los síntomas más claros de los delirios es la negación de la afección que realmente nos acomete. Normalmente, cuanto más serio es el cuadro patológico, más justificativos presenta el afectado para negar el problema. La recusación del diagnóstico solo viene a resaltar la gravedad del cuadro clínico. Cuanto más enfermo, más resistencia al
al caso. Osvaldo Di Loreto, psiquiatra con más de 50 años de experiencia, un profesional competente que me ayudó mucho en la abertura de mi caja negra. Él es psicólogo, a propósito. Afirmó en su extraordinario libro Posiciones tardías, o Contribuciones al estudio del segundo año de vida, que la negación es inversamente idéntica a la alucinación. La alucinación hace aparecer lo que no existe. La negación hace desaparecer lo que existe. Es muy, muy interesante este capítulo. Lo he leído. Y lo ha releído. Y claro, porque uno tiene que volver siempre a... Es que lo que pasa es que, por ejemplo, uno descubre aquí una serie de luminarias. Por ejemplo, Carl Jung, discípulo de Freud, quien decía: se está volviendo cada vez más obvio que el mayor peligro para la humanidad no es el hambre, ni los microbios, ni el cáncer, sino el propio hombre, pues él es un enigma para sí mismo. ¿Cierto? Parte de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza interior. No estamos psicoanalizando nada, sino que simplemente estamos tratando de comprometernos de la mejor manera posible en la respuesta para una persona que está afligida por el hecho de que de pronto escucha voces. Correcto. y que en cualquier medida, a ver, de pronto cuando alguien se encuentra en eso y va a pedir ayuda, lo primero que dice, entonces a ti te tomó Satanás. O sea, hay como posesión. Se habla de posesión. Cuando en el creyente, en el verdadero, en aquel que está en el Señor, esto no puede suceder. No, yo creo directamente porque está escrito, además. Definitivamente yo digo, un creyente no puede ser poseído. Claro, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿cómo vamos a ser poseídos por él? Correcto. Podemos ser, ¿cierto? Es que de pronto todos lo achacamos a eso. Y como dijo alguien, el diablo anda muerto de la risa porque los cristianos están más ocupados de lo que él está haciendo que... Mira, tengo mi Biblia abierta en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, maravilloso. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego de eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, parte de nuestra lucha espiritual consiste en tratar de entender las artimañas de Satanás. Tratar de entenderlas, comprenderlas, saberlas, conocerlas, porque si no las conocemos, entonces no sabemos cuál es la armadura del enemigo, ¿cierto? La Biblia nos manda a resistir al diablo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? La resistencia consiste primero en enterrarnos en Dios. Porque nosotros no tenemos armas. No tenemos armas. Nosotros no tenemos capacidad por nosotros mismos. Esto es muy importante. Debemos recordarlo una y otra vez. Por eso que cada día debe comenzar entregando nuestro vaso al Señor para que Él lo llene. Así es. ¿Cierto? Si el Espíritu de Dios nos está llenando nuestro corazón, entonces estamos débiles. Es que eso es, pues, pastor. Eso es, entonces, en el fondo, la lucha espiritual se transforma en una lucha consigo mismo. Sí, porque la paz, ¿cierto?, que alcanzamos interiormente es cuando el dominio interior de nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo, ha sido completo. Cuando el Espíritu Santo nos ha vencido. Yo creo que quizás la lucha más potente que a veces tenemos nosotros en alguna etapa de nuestra vida es poder vencernos a nosotros mismos. Nosotros mismos, así es. Rendirnos realmente al Señor. Dejar de intentar ser nosotros los capitanes de nuestra barca. Mientras eso no ocurra, esta es una lucha muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y es una lucha, yo creo que... Y que se manifiesta en todas las áreas de la vida del ser humano, po. Y ahí es donde hay que estar rindiendo Es parte del conflicto espiritual, ¿cierto? Que promueve todo tipo de acciones y que puede, si nosotros insistimos en gobernarnos, la oscuridad espiritual puede surgir a nuestro alrededor. Porque estamos gobernándonos. En otras palabras, el yo nuestro está bajo el control del timón. Y cuando el yo está gobernando el timón, entonces lo que suele ocurrir a posterior es lo que al yo le causa disfrute. Lo que al yo le hace sentirse bien. Entonces, de ahí la importancia de que el poder del enemigo y los conflictos espirituales
van a ser vencidos en la medida en que la armadura espiritual ha sido puesta en nosotros y nuestro yo está rendido a la autoridad de Cristo como Señor en nuestra vida. Y esto es una actividad, una acción, una conducta por fe. Por fe hacemos esto. ¿No? Si sí, no, pues, no hay por otra, fe andamos. Andamos por fe. Así Todo es. esto lo hacemos Sí, por sí, fe. sí, Comenzamos en la mañana temprano, ¿cierto? El día y que nos comunicamos con nuestro Padre. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás, ya varias décadas, hubo un libro que se llamaba Jesús en nuestras vidas hoy. Me bendijo mucho porque me hizo entender de que nosotros podemos tener una relación con el Señor 24/7, en la medida que comprendemos que el Señor está con nosotros siempre, permanentemente con nosotros. Claro. Jesús le dijo a sus discípulos, no se turben ustedes, a causa de que ellos se estaban sintiendo mal porque el Señor iba a la cruz y que iba a ser de ellos. ¿Se recuerdan de ese texto? Sí. ¿Cierto? Si creen en Dios. Y luego de eso les habló acerca de quién iba a venir a reemplazar a Jesús. El Espíritu Santo. Uno como yo. Dijo. ¿Cierto? Claro. El Paracleto, ¿cierto? El cual él había tenido. La experiencia de Jesús fue enteramente exitosa porque el Espíritu Santo estuvo a lo largo de toda su existencia guiándole, dirigiéndole, cuidándole, haciendo que pudiese escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Sí. Alguien nos estaba preguntando precisamente por el capítulo 8 de Romanos, ¿qué es vivir en el Espíritu? Un poco es esto lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí, esta experiencia de 24/7. Entonces Juan Carlos Ortiz hablaba acerca de que él decía, yo me levanto y cuando me estoy lavando mis dientes, estoy conversando con el Señor. Y estoy frente al espejo y le hago mención a mis canas. O voy a tomar desayuno y le comento cómo me encuentro mi tostada. ¿Me entiendes? Salgo a la por calle este cafecito y converso sobre lo que estoy mirando en la calle, porque Jesús va dentro de mí. Es. No estoy solo. Amén. Entre más profundizo esta comunión interior, menos me voy a sentir solo. Quizás la primera pregunta te recuerda a esta persona separada que se sentía vulnerable. Sí, correcto. Las personas que están en esa condición pueden sentirse mucho más fuertes en la medida que logran tonificar este concepto, ¿cierto? De unidad entre el Padre y nosotros. Si antes hubo una relación entre el Padre y el Hijo, ahora esa relación es entre el Padre y nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer para eso, para vivir en el Espíritu? La lectura, pues. La lectura me llamaba mucho la atención porque creo, no sé si se lo reenvié, pastor, pero había alguien que decía, ¿qué hago? Porque a mí me cuesta mucho, decía. Me cuesta tomar la escritura para leerla, me cuesta, obvio que le va a costar y va a ser esa es una lucha propia que tiene, pues. Encuentro que la lucha espiritual es un hecho muy difícil de ser vivido y me siento muy débil al respecto. Me cuesta estudiar y tomar textos como para poder superar este tipo de experiencia. Parece que por ahí iba, sí. Ya, yo creo que honestamente la disciplina es una experiencia que no se compra en la esquina. Así es. ¿Cierto? Es una experiencia que tenemos que aprender a desarrollar gradualmente, y al respecto tenemos que ser firmes con nosotros mismos, porque es parte de la carne el ser antidisciplina. La carne no va a querer disciplinarse. La carne siempre va a querer vivir sobre la base del estado de ánimo, y la disciplina es aquella experiencia donde confrontamos definitivamente nuestro estado de ánimo. Sí. Superamos, ¿cierto? ¿A quién le vamos a dar más de lo comer, que nuestro estado de ánimo pueda estar diciéndonos? Nada de esto es fácil y todo esto conforma parte de un proceso o periodo de aclimatación espiritual. Tiene toda la razón, pastor. Sí, ¿cierto? Lo dijo muy bien así. Claro, eso es un proceso. Que no pretenda que alguien que comenzó recién a leer la escritura, no. Es algo constante, y en ese estar, en este aclimatización, se va a caer en algún momento, pero ahí tendrá que volver a levantarse en el nombre del Señor. Es que las escrituras nos hablan, ¿cierto?
de que nuestra primera etapa es la etapa de nepios, ¿cierto? ¿Y los nepios quiénes son? Son los niños. Somos niños en Cristo. Hay una etapa de niñez. Así es. Entonces, la etapa de niñez. Recién yo mencioné en este libro la etapa de los 2 años, que es la etapa en que el niño es indigno. Porque el cabro chico hace lo que quiere. Lo que quiere. Y no obedece ninguna voz. Claro. Ni a la mamá, ni al papá, ni a la abuela, a nadie. Sí. ¿Saben, cierto? Ustedes, yo sé que son mujeres con tanta experiencia. Yo cuando veo a mi nieto Santi, tiene 2 años, está en la etapa de la intocabilidad. Se cree el rey del universo. ¿Ah? Yo lo hago, yo voy, yo me visto, yo. A veces me resulta difícil presentarlo en la iglesia porque no sé cómo va a reaccionar. Ay, qué buena. ¿Me entiendes? Porque a veces es muy simpático con algunos, pero cuando quiere ser antipático lo es y punto. Pero qué bueno que lo mencione, pastor. ¿Sabe por qué? Porque de pronto nos sentimos tan ajenos a las situaciones que son prácticamente normales. Uh-huh. Entonces juzgamos tan rápidamente, pero ¿cómo y no es el hijo del pastor? ¿Y qué pasa con la esposa? Mira, la esposa no está sujetando a ese nene, a ese niño. Sí. Entonces son tantas las situaciones que de pronto se dan, juzgamos, hacemos sentir culpables a otro. Sí. Y qué bueno es saber todas estas nos cuesta cosas. dar rienda, ¿cierto? Nos cuesta dar rienda, pero volvamos al tema, o sea, a lo que quería decir. Hay etapas en la vida en Cristo, ¿sí o no? Pero claro que sí. Hay etapas, ¿cierto? Sí, pues. Entonces, nosotros debemos tratar de mirar, como decía Pablo, de ahora en adelante a nadie miramos según la carne. Según la carne. Sino sí. que debemos tratar de luchar por tratar de desarrollar una visión espiritual de cada persona dentro de la congregación. Entonces hay algunos que son nuevos y con los cuales nosotros tenemos que ser tolerantes. Tolerantes en su proceso de desarrollo. Es correcto. Darles la oportunidad que crezcan. Tal como a nosotros nos dieron la oportunidad. Si a nosotros no nos hubieran dado esa oportunidad, ¿qué hubiese sido de nosotros? Así es. Entonces esa misma visión debemos tenerla con los otros y con los más adultos. ¿Podemos terminar con un texto? Porque estamos. Yo tengo uno, si usted tiene, pero le quería compartir. Entonces, no, pero léalo nomás. Es que a propósito de esto de saber, cuando usted dijo esto de la experiencia de este hermano o de este escritor que dice que cuando se lavaba los dientes, cuando yo le digo a los hermanos aquí de repente también qué rico es llegar a la camita y decirle gracias Señor por esta camita, gracias Señor por el agüita caliente, o sea, en todo momento. Pero tener conciencia de la Escritura, dice, 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, así es con él. Así es. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted va a la esquina y no va solo. No. Usted va a tal parte y no va solo. Donde quiera que vaya. Buen texto, buena palabra. Hermoso. Somos uno con él, ¿cierto? Estamos unidos, estamos ocultos. Y él anda viendo todas nuestras reacciones, nuestros pensamientos, todo. Entonces, ¿cómo nos sentimos con esa libertad de conversar, de compartir? Sí, la unción está. Señor. Amén. La unción está. No hay que ir a salir a buscarla a ninguna parte. Exactamente. Gracias, no se perdió pastor, la por unción. eso. La unción. Gracias, Señor. La unción está. Amén. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Qué buena palabra es esta, sí. ¿cierto? Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Amén. Mansedumbre para mirar las cosas. Para mirar las personas que de pronto descubrimos haciendo lo no correcto, porque de eso se trata este versículo. Descubrir a alguien, ¿cierto? Descubrir a alguien que no está haciendo lo correcto. Mi hermano menor es muy parecido a mí, físicamente. Muy parecido. Y muchas veces a él lo vieron en la esquina, qué sé yo, fumándose su cigarrillo. Y de pronto comenzó a correr el rumor de que habían pillado al pastor de jóvenes fumando en la esquina, ¿ya? Falta mansedumbre a veces para mirar ciertas cosas. Es verdad, todos nosotros necesitamos un poco de esto, ¿cierto? Considerándote, dice Pablo, a ti mismo no sea que también tú seas tentado. Oh, Dios nos da duro en esta área, ¿cierto? Aprendemos
Aprendemos con bastante dificultad, pero Dios se encarga de enseñarnos. Y luego de eso Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sí. ¿Qué significa esto? Que la carga que es causa de debilidad de mi hermano, yo debo ayudar a sobrellevarse. Ay, claro. Yo debo encargarme, tremendo. ¿cierto?, de apoyar a aquel que es más débil que yo. Eso es lo que debo hacer. Amén. Muy bien. ¿Dónde estaba esa palabra, pastor? Para que... Esto es Efesios. Efesios. Perdón. No, ¿qué pero, dije? no. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo Pero 6, estuvo versículo compartiendo- 6 al 1 al 2. Sí, y de Efesios también 6, estuve hablando sí, de Efesios 6. 6, correcto. Sí. Ahí del 10 en adelante, ¿sí? Sí. Ok, pastor, será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Así Nos es lo volvemos que a espero encontrar para seguir conversando, compartiendo. Muy grato. ¿Ah? Muy contento. Oye, a propósito, vimos apenas 4 preguntas. La otra la responde usted, en interno. Muy bien. Bueno, vamos a un canto y ya y continuamos aquí en Armonía.